Hola Iglesia Virtual, mi nombre es Mindy Carrera. Mi nombre es Rodolfo Carrera. Y esto es Sion Offline. Estás escuchando Sion Offline, el podcast oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Sion. Ahora presentamos Episodio 3, Bienaventurado seas. Este es el tercer episodio del podcast. Nos hemos tardado un poquito con este tercer episodio, pero finalmente hemos vuelto. Creo que es bueno que recapitulemos, hablemos un poco de los dos episodios pasados que fueron sobre el mismo tema, pero en dos partes. Y hoy también aclarar que hoy estamos en un escenario diferente, ¿verdad? No estamos grabando desde la iglesia, sino que estamos grabando desde el calor de nuestro hogar, así que bienvenidos también a nuestra casa. Pero lo vamos a hacer también con el mismo cariño y el mismo esmero para el disfrute espiritual de cada uno de ustedes. Si recordamos los últimos dos capítulos, que los grabamos de hecho en la iglesia, estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos porque fue la primera serie de estudio que hicimos en la iglesia. Lo llamamos La Brújula de Dios, parte 1 y parte 2. En el primer episodio tuvimos al pastor Bueno, que es el pastor de nuestra iglesia, y en el segundo capítulo tuvimos la bendición de contar con el presidente de nuestra asociación, la Asociación Dominicana del Norte, y el pastor Mario Rondón, que si no me equivoco actualmente sigue siendo el secretario ministerial de la Unión. Bien, él trabaja con la radio. Además, es un hombre... Yo creo que he visto pocos pastores que se muevan tanto con las redes sociales. Sí. Siempre está dando entrevistas en radio. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden encontrar en muchas emisoras. Creo que hace poco estuvo en Esto No es Radio, que es uno de los programas más famosos de radio y en República Dominicana. Ha estado en muchos podcasts que tienen otras iglesias en todo el territorio nacional, además de que pues tuvimos la bendición de tenerlo aquí. Claro. Queremos recordarle que lo que hemos estado haciendo en estos podcasts es analizar los trabajos o los estudios que se han estado haciendo los miércoles en la iglesia a través de los ancianos. Si usted no recuerda, usted puede nuevamente ir a nuestra página de YouTube en vivo y ahí puede observar cada uno de estos programas acerca de los 10 mandamientos y lo que vamos a analizar hoy, que es las bienaventuranzas. Hace aproximadamente un mes se finalizaron el estudio de estas bienaventuranzas en la iglesia, estuvieron exponiendo a los ancianos y algunos invitados más. Y en esta noche, prácticamente, en esta grabación, lo que vamos a hacer es analizar un poco, desarrollar lo que ya ellos estudiaron. Si usted quiere expandirse un poco más en lo que vamos a conversar hoy, también usted puede ir a nuestra página de YouTube, Iglesia de Sion en Vivo. Ahí puede buscar cada uno de los días miércoles, esos programas acerca de las bienaventuranzas, esos temas y el desarrollo que se hizo. Tenemos un playlist que dice cultos miércoles de oración y testimonio. Ahí están todos los cultos que hemos tenido, creo que como desde 2020 están ahí. Antes de entrar al podcast, que también queremos recordarle que en nuestra página de YouTube en vivo, ahora usted puede comenzar a encontrar algunos sermones seleccionados. Le hemos dejado el link ahí, usted puede verlos. Hemos recortado toda la programación en vivo y hemos dejado solamente el sermón. Si usted quiere recordar algunos de esos temas importantes, ya hemos subido 2. Uno del pastor Bueno y otro del profesor, César, se me olvida, Cabrera. El profesor César Cabrera. Temas muy interesantes, muy buenos. Así vamos a estar subiendo, editando algunos sermones, dejándole sola parte del sermón del culto divino de nuestra iglesia. Entonces usted también en cualquier momento va a poder revisarlos y analizarlos. Así que, ¿entramos en materia? Estamos en materia. Bienvenidos a las bienaventuranzas. Vamos a orar entonces. Eterno Dios, en este momento te pedimos tu presencia, que tus ángeles nos acompañen y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para llevar adelante el análisis de las maravillosas bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte. Acompáñanos, que este análisis sea de bendición para cada una de las personas que la vayan a ver y que sea un agente multiplicador para que muchos conozcan de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar de lleno sobre estas bienaventuranzas, por si acaso nos estamos basando en las bienaventuranzas que están desarrolladas en el Sermón del Monte, que están en Mateo 5 en adelante, el capítulo 5 en adelante. El Sermón del Monte abarca 3 capítulos del libro de Mateo, pero vamos a centrarnos hoy solo en las bienaventuranzas. Si usted desea que hagamos un análisis sobre el Sermón del Monte, nos los puede dejar en nuestros comentarios. Nosotros estamos tomando en cuenta todo lo que ustedes nos preguntan, porque este podcast no es solo para vernos a nosotros dos hablando.
ya nos hablamos todos los días. Es para poder responder sus preguntas y dudas que como iglesia tengan sobre lo que hacemos en nuestras programaciones, temas que se presenten en sermones o en algunas conferencias. Sí, además, si ustedes también quieren que a través de este podcast, aunque nosotros hasta ahora lo que hemos estado haciendo es desarrollar y analizar los temas o la temática que hemos estado llevando a la iglesia, en este momento en la iglesia de Sion, los días miércoles se está estudiando el libro de Efesios. Pero si usted desea también que pudiésemos tocar otro punto en nuestros podcasts, usted lo pueden colocar también y luego lo desarrollaremos, busquemos invitados. Hoy no tenemos invitados, hoy decidimos hacerlo solamente Mindy y yo, pero esperamos pues que podamos llenar sus expectativas. Como un spoiler, quiero decir que el anciano de iglesia es mi papá, no yo. Yo soy solo músico, pero con Dios mediante vamos a poder desarrollar este tema. Creo que es bueno que ahora que vamos a hablar de las bienaventuranzas, podamos definir qué es una bienaventuranza, porque todos crecimos escuchando las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas esto, y los que estuvimos en clubes tuvimos que aprendernos de memoria para poder optar a tener los botones de las carpetas de las clases, pero como buenos o como malos cristianos nos las aprendimos al caletre, pero creo que nunca hemos, o muy pocas veces, hemos adentrado sobre qué es una bienaventuranza. Sí, a veces pensamos que cuando hablamos o escuchamos la palabra bienaventuranza estamos escuchando como una bendición, que seas bendito por algo, pero bienaventuranza realmente implica un estado de felicidad profundo y duradero. Ese es en base a lo que significa, que se alcanza a través de la relación que tenemos, de una relación íntima con Jesús, y esto nos permite entonces alcanzar ese estado de felicidad profundo y duradero, ¿verdad? Y que en la práctica nos enseña a cómo seguir los pasos de Cristo. Cuando yo estaba haciendo mi pequeña investigación, preparándome para grabar esto, estaba viendo varios videos y leyendo varias investigaciones que se han hecho, y me gustó mucho que alguien asemejaba las bienaventuranzas o sea, como que lo traducía de bienaventuranza, que es una palabra grande, al idioma moderno, decía qué buena vida, como que Dios en ese momento, o Jesús, perdón, que es el que está dando el sermón del monte, estaba felicitando y al mismo tiempo como dándole una palmadita en la espalda a esas personas que él iba mencionando en cada bienaventuranza, y me ayudó mucho a entender a lo que se refería en cada bienaventuranza, porque si nosotros nos vemos, toca puntos o etapas en la vida en las que un cristiano pasa. Claro, pero tenemos que entender que la palabra bienaventurado o bienaventuranza no es utilizado solamente en el Sermón del Monte, sino que tiene diferentes enfoques. Por eso el concepto que a mí más me gustó que encontré es ese de una felicidad plena que se alcanza a través de la relación con Jesús, ¿verdad? Y por supuesto, al nosotros estar conectados y obedientes a su palabra. Así que entremos de lleno entonces en lo que es la bienaventuranza, y creo que antes de analizar las bienaventuranzas tenemos que también entender el contexto histórico en el cual el Señor menciona el Sermón del Monte. Jesús acaba de escoger a sus discípulos, realmente su intención principal era hablar de sus discípulos, pero muchas personas lo seguían, ya tenía cierta fama, estaban buscando y había de diferentes tipos de intereses atrás de Jesús. Algunas personas querían que simplemente lo sanaran sus enfermedades, otras personas estaban buscando o estaban esperando una expectativa de un bien político, y deseaban que al escuchar a Jesús se pudiera mencionar algo que le diera la esperanza de libertarlos del yugo en el cual ellos se encontraban. A lo mejor esperando como la gran revelación de sí, que Jesús dijera, vamos a revelarnos mañana aquí, el campamento va a estar armado aquí, todos contra Roma, sí, algo los así. Palos y había expectativa de ese tipo, así que esperaban que cuando Jesús iniciara sus palabras estuviera hablando de la instalación de su reino terrenal. Claro, sí, yo soy el rey. Porque es bueno recordar que para esa fecha, si nos vamos un poco a las clases de historia, para esa fecha Israel era parte del territorio romano, había sido conquistado por Roma, y los judíos, aunque seguían siendo el pueblo judío, los israelitas seguían siendo israelitas, tenían que responder políticamente ante Roma, y ellos ya estaban cansados de ese yugo y de la cantidad insuperable de impuestos que le ponían, impuestos por todos y súper caros. Entonces los judíos, los israelitas estaban buscando una forma de
separarse de Roma. Por eso cuando leemos un poco sobre la figura del Mesías que ellos esperan era un revolucionario. Y Jesús, aunque fue un revolucionario, no era el revolucionario que ellos esperaban. Y él presenta esa revolución, él quería hacer en el Sermón del Monte. Claro, pero se presentan muchos intereses ahí había muchos intereses porque sí, había, en general todos querían quitarse el yugo de Roma, pero había otros que lo que querían poner era otro yugo, que era el yugo de ellos, ¿no? Para gobernar ellos y ellos ser los que decidieran y Jesús venía de otra manera. Así que en el momento que se presenta esto, Jesús se ve rodeado de un gran número de gente que quiere escuchar, así que se va hacia el monte para que era el lugar más fácil para que lo escucharan, porque ellos estaban primero cerca del mar. Y entonces sus discípulos se sentaron muy cerca de él para escucharlo. Realmente el tema iba dirigido originalmente a sus discípulos o principalmente a sus discípulos y a todo el resto de personas que iba a escuchar. Y luego entonces comienza Jesús a expresar este maravilloso sermón que definitivamente rompió todas las expectativas, no solamente para su tiempo, sino para el nuestro, los futuros y todo lo que ha pasado. Así que vayamos analizando. Jesús comienza entonces con unas palabras que resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y totalmente nuevo, una enseñanza que era totalmente opuesta en cuanto a lo que habían escuchado ellos del sistema sacerdotal, de lo que los sacerdotes les decían. Y lo primero que Jesús dice, la palabra de Dios en Mateo 5, que Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí tenemos la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando dice pobres de espíritu, ¿a qué se refiere pobre de espíritu? Pobre de espíritu porque alguien que estaba desanimado, que tenía poco espíritu, que es como cuando dice uno, ese muchacho como que es muy espirituoso o poco espirituoso, de que es muy animado, que tiene mucha energía. ¿Se refería a eso o se refería a otra cosa? Bueno, recordemos que en aquellos tiempos había también mucho clasismo. Y los fariseos, la clase religiosa alta, se sentía con derecho, superioridad, que tenían la verdad, que eran los únicos que sabían. Y también teníamos un pueblo, por decirlo de una manera, un pueblo llano, con poco conocimiento, que se sentía rechazado, que escuchaba de sus líderes que prácticamente ellos habían sido desechados. Si tú eras pobre, parecía que era culpa de que eras un pecador. Si tenías alguna enfermedad, era porque tú o tus padres habían pecado. Así que la condición de pobreza de espíritu parecía como una maldición. Pero en realidad Jesús lo que estaba queriendo decir era otra cosa totalmente. Cuando hablamos de pobreza de espíritu, él se está refiriendo a aquellos que en su total impotencia reconocen que sin Jesús, que sin Dios no podemos lograr nada, que es imposible lograr cosas con Dios, que mi condición de pecado me hace insuficiente para lograr lo que tengo que lograr. Y eso solo lo logra la cercanía con Dios. Y es muy bonito que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, está inmediatamente sentando las bases para explicar, porque hasta ese momento creo que no se había recibido bíblicamente hablando, en la historia, sobre quiénes iban a ir al cielo. Bueno, recuerda, los fariseos en su oración decían, mira, aquí lo tengo anotado: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, parecía que era una raza superior. Una raza superior. Eso te hacía, si tú no eras fariseo, te hacía sentir inferior. Pero lo que está determinando aquí era que cuando nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a Dios, más reconocemos nuestra situación, más nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos lograr las cosas, así que necesitamos de Dios. Y Dios entonces nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando tú reconoces tu condición de pobreza espiritual, necesitas dependencia de Dios, y mientras más dependa de Dios, más cercano estás de Dios. Vamos con la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que como adventistas o como cristianos está muy poco hablado temas como la depresión. Como que uno le pasa un chin por encima, como dice el dominicano, un chin. Pero Jesús desde esa época ya está diciendo a los que se sientan mal, no se preocupen, que van a recibir una consolación. Y una consolación que no es solo a lo mejor la que el hombre pueda dar de, ay, siéntate bien. Bueno, tenemos que entender, el llanto que se menciona ahí
no es el llanto que se refiere únicamente por la aflicción que estás ocurriendo, ya sea porque estés pasando por una enfermedad, o ya sea que estés pasando por una situación, ya sea financiera, de salud, amorosa, lo que sea. No, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a un profundo arrepentimiento por el pecado. O sea, el verdadero arrepentimiento trae contrición de corazón, trae tristeza, trae reconocimiento de que no estamos haciendo las cosas correctas. Así que Jesús entonces dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un profundo arrepentimiento. La consolación prometida es el perdón de los pecados y la paz que solo se encuentra cuando recibimos el perdón de los pecados. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo, levantado de la cruz, entonces percibe su pecaminosidad como ser humano y comprende que el pecado lo está azotando, que el pecado lo azotó y que por ese pecado Cristo fue crucificado en la cruz y por consiguiente eso debería traer tristeza a nuestro corazón. Imagínate, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, eso no excluye el hecho de que vamos a recibir consolación cuando también estemos padeciendo por asuntos terrenales, porque vivimos en un mundo de pecados. Sí, la consolación no solamente es por los pecados, sino que también es por la seguridad de que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, Dios consolará y Dios nos ayudará en los momentos de las pruebas. Cuando una lágrima sea derramada por nosotros en situaciones de pruebas en nuestra vida, tendremos la esperanza, como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y recibiremos consuelo también en los momentos de pérdida, de dolor y de sufrimiento. Abarca todas estas cosas, pero la función principal es por esas lágrimas o ese llanto que podamos tener por nuestra condición de pecado. Ok. La siguiente bienaventuranza que tenemos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando hablamos de manso, ¿a qué tipo de persona nos pudiéramos referir? Porque creo que, bueno, hay una palabra un poco despectiva en español que es menso, que es alguien a lo mejor un poco lento de raciocinio, pero aquí hablamos de manso. A veces alguien tiene por manso a alguien que es muy paciente, que no responde rápido ante provocaciones. ¿Se refiere eso a manso o es otro tipo de mansedumbre? Bueno, la mansedumbre principalmente que se refiere aquí no es debilidad. No es que sea débil, no es que una persona que sea inferior, no es una persona que sea tonta o mensa, sino aquí lo que estaba hablando, esa debilidad que estaba mencionándose ahí esa mansedumbre es el resultado de la rendición del yo. Y vaya que esto es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, porque no hay otra forma de que podamos crecer espiritualmente si no dejamos a un lado nuestro yo. Cristo quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida y vaya que es difícil para nosotros esto. Siempre andamos muy preocupados de nuestras cosas personales, de nuestras necesidades. De hecho, hablando un poquito de música, estaba viendo un video, creo que te lo mencioné, y la persona que estaba dando el comentario decía, ahora estas canciones son yo te escucho, yo te veo, yo te amo, y él preguntaba, ¿y dónde está Dios? Hablamos mucho de nosotros y ya estamos comenzando a dejar a Jesús de lado, y como humanos es algo muy difícil porque pues estamos programados para preocuparnos por nosotros. O sea, la ley de la supervivencia del más fuerte, sobrevive el que resista las pruebas. Entonces, como cristianos, incluso aunque quizás no la religión, lo que aprendemos nos lleva a soltar un poquito el yoísmo, soltar lo que somos para dejarnos ser de Cristo es complicado. Por eso creo que esta promesa que nos dan aquí de recibirán la tierra por heredad, o sea, desde ahora nos están dando un premio bastante cuantioso, diría yo. La tierra nueva. Sí, pero imagínate tú, el ejemplo supremo es Jesucristo. Jesucristo se despojó de toda su gloria para venir acá a sufrir, a ser maltratado y humillado, y aguantó todo eso por amor a nosotros, pero aguantó todas esas cosas. Un cristiano
tiene que ser paciente, tiene que ser calmado cuando vengan las pruebas y las dificultades. Seremos atacados, seremos humillados muchas veces o tratarán de humillarnos muchas veces. Y nuestra reacción entonces tiene que ser en base al ejemplo que Cristo dio por nosotros, que ese ejemplo supremo de mansedumbre de Cristo cuando siendo rey del universo se humilló para servir a los demás. La herencia de la tierra, que no es solo una recompensa futura, sino es una paz interior y una conexión con Dios que supera todas las circunstancias, es esa calma, es esa mansedumbre entonces que nos tiene que dar. Es asegurar Sí, lo que viene en adelante. el alma entonces tiene que estarse seguro de que tenemos una recompensa, de que descansamos en el Señor y esa mansedumbre también entonces nos lleva a realizar un servicio verdadero y de corazón, a servir a otras personas. Hoy en día vivimos en una sociedad agresiva y que no quiere ayudar a más nadie. Sí, entonces, bueno, estamos en la generación de cristal, todo el mundo es delicado. Sí, todo el mundo es delicado. Y esto de ayudar a otras personas nos cuesta mucho porque vivimos muy preocupados, muy ocupados solamente en nuestras cosas, preocupados por nuestro entorno. Y cuando tú tienes que ayudar a otra persona, a veces tienes que despojarte de tus necesidades, despojarte de tus gustos para ayudar a esa persona. Entonces, por eso el Señor dice, bienaventurados los mansos. La siguiente bienaventuranza a mí me gusta mucho porque yo me identifico mucho con el tipo de personas que menciona. Creo que yo desde chiquita fui la justiciera de mi salón. Nunca me gustaba cuando alguien me hacía bullying o alguno de mis compañeros, porque pues yo siempre fui la más bajita, además de que, aunque ustedes me ven sin lentes, yo uso unos lentes súper gruesos porque tengo mucho antigmatismo y mucha hipermetropía. Entonces, pues los niños eran con uno de chiquito por los lentes. Y a mí me da tanta rabia. Y entonces, esta bienaventuranza dice, se me fue, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me parece que ahora estamos viviendo en un mundo con tantas injusticias y la gente se pregunta, bueno, pero si se mueren tantos niños o si pasan tantas, no sé, desastres naturales. Últimamente han habido muchos temblores, la alerta de tsunami, el temblor en Rusia, que dio alerta de tsunami en Japón y en Hawái. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces tenemos esta promesa que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a recibir saciedad a esa sed que tienen. Sí, pero muchas veces pensamos que esta bienaventuranza acerca de la justicia es como conseguir el resultado de que cuando vemos un hecho malo se haga la justicia de los hombres o algo así. Y prácticamente este mandamiento, esta bienaventuranza, está relacionada a la justicia que conseguimos en Cristo. Esto se refiere a hombres que tienen hambre y sed de justicia, pero de una justicia espiritual mucho más profunda, no de la justicia humana que conocemos. Pero está el versículo que dice, bueno, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Sí, ¿no? sí, pero no es un deseo superficial, sino un deseo, una pasión ardiente por la rectitud, porque el carácter de Dios se refleje, porque se cumpla la voluntad de Dios. Pero no en otras personas, netamente, sino en mí, principalmente en mí, que Dios haga su justicia, que la justicia es santidad. Justicia implica santidad, semejanza a Dios. Cuando hay personas que tienen hambre y sed de justicia, estamos refiriendo a una persona que tienen deseo de ser semejantes a Cristo. A veces creemos que eso está relacionado más con venganza que otra cosa, pero no, es deseo y relación de ser semejante a Cristo. Esas personas que anhelan cada día pidiéndole al Señor con humildad, cada día deseo parecerme más a ti. La promesa de ser saciado se cumple a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos ese deseo de semejanza a Jesús y el Espíritu Santo entonces se encarga de convencernos de justicia, de pecado y de juicio y de ayudarnos cada día a asemejarnos más a Jesús. Ese es el cumplimiento de esa bienaventuranza. Quienes tienen anhelo sincero, entonces se alejan del orgullo, se alejan de las obras, se alejan de las obras muertas y buscan una relación viva con Cristo Jesús. Claro, ahora, cuando hablas de sed de justicia, también no pudiéramos quizás remontarnos un poco a los días finales en el que vamos a recibir, o sea, luego de tanta persecución, de que vamos a ser maltratados, dejados de lado, que vamos a tener prácticamente no, vamos a tener que ir a los montes,
esa justicia que vamos a recibir como sociedad a todos esos, como puede ser maltratos, ¿se puede reflejado también ahí? Claro, o sea, Dios al final va a dar a cada uno según la medida de lo que hayamos hecho, ¿verdad? Dios pagará a cada uno según la medida de lo que hayamos hecho. Pero al percibir nosotros la perfección del carácter de nuestro Señor, deseamos entonces ser transformados. Ujú. Por eso es tan importante el estudio diario de la Biblia, porque solo a través de eso podemos nosotros sentir ese anhelo, ese deseo de asemejarnos a Cristo. Nadie puede desear asemejarse a alguien que no conoce. Ujú. Porque Job decía, porque antes de oído te conocía. Necesitamos una relación más cercana a Dios y a través del estudio de la palabra podemos alcanzarlo. Ese deseo entonces de transformarnos, de renovarnos, es esa hambre y sed de justicia, de forma personal, de ser transformado. Tenemos la siguiente bienaventuranza. ¿Cuántas van? Creo que van como 4. A ver, por favor, alguien que nos deje en el comentario cuántas vamos. 1, 2, 3, 4. Sí, vamos entonces a la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un poco redundante o confuso. Bienaventurados los misericordiosos. Alguien, cuando ya dice los misericordiosos es porque alguien ya tiene misericordia. Y luego dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Me parece a mí un poco redundante. Bueno, mira, voy a leer algo que escribió la escritora americana Ellen White, que nos ayuda mucho. Dice, el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la misericordia es un don de Dios. La compasión activa que se extiende a los demás independientemente de nuestros méritos, independientemente de nuestras capacidades, se manifiesta en el perdón, en la bondad, en el servicio hacia los necesitados. Es un reflejo del carácter de Dios, quien es el máximo ejemplo de misericordia. Si yo reconozco la obra maravillosa que Dios ha hecho por mí, entonces quiero hacerla a otras personas. Y eso entonces se desarrolla también, todo se desarrolla a través de una conexión de Dios. Esta bienaventuranza enseña que la misericordia que damos a los demás es la misma que recibimos de Dios, ¿verdad? Claro, bueno, Jesús dijo, poner la otra mejilla. A veces ser misericordioso o ayudar a alguien más, sobre todo las personas que trabajan de ello. Hay un hermano en nuestra iglesia que es el hermano Cecilio, que tiene un ministerio sencillo, pero tan bonito. Él se va por toda Santiago repartiendo bolones o, no sé, chupetas, como dicen en Venezuela, sí, y caramelos a la gente, y él entrega una literatura, y ya eso es lo que hace, sin hablar mucho porque le da pena hablar, pero él lo hace desde su corazón, y a veces uno dice, ay, él lo hace tan egoísta, sin nadie que le retribuya nada, y uno piensa, o quizás las personas que tienen ese tipo se me va la palabra, como empuje de hacer buenas obras, a veces se cansan porque sienten que no reciben de regreso lo mismo que ellos dan. Pero entonces Dios aquí da esa promesa de, bueno, a aquellos que lo hacen, que dan de sí, van a recibir lo mismo que ellos dan. Los misericordiosos son los que muestran, aquellos que manifiestan compasión con los pobres, con los dolientes, con los oprimidos. Job, en la palabra de Dios decía, yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Dar la bendición de ayudar a otros nos libera también, nos ayuda. Ese espíritu de misericordia solo puede surgir cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, y eso nos hace ser agradecidos. Por eso Jesús decía, en la palabra de Dios también dice que cuando Cristo venga, dirá, no os conozco, y dijimos, mira, pero no hicimos esto, no hicimos aquello. Y Jesús le dirá, no, pero estuve preso y no me visitaste, estuve hambriento y no me diste comer, estuve en la cárcel. Ese hecho para Dios es muy importante. Por eso todo el que practica la misericordia es una de las bendiciones, una de las bienaventuranzas más hermosas, porque dice que todos los que practiquen la misericordia recibirán el reino de los cielos. Para muchos la vida es una lucha dolorosa, ¿verdad? Se sienten muchas veces deficientes, desgraciados, y
y descreídos piensan que su vida no tiene solución. Y qué hermoso es cuando esas personas pueden de forma desinteresada recibir la ayuda de una mano que los consuele, que los anime, que le ayude en su problema. ¿Ok? Cuando Cristo estuvo aquí, estuvo haciendo un evangelio totalmente práctico, totalmente práctico. Sus sermones, el tiempo que duró predicando fue mucho más corto que el que duró sanando a las personas y ayudando a las personas. Bueno, el método de Cristo, que era evangelizar a través del ejemplo. A dar el ejemplo, hacerse ayuda a las personas, conocer sus necesidades y solventar sus necesidades. Eso nos hace ser realmente misericordiosos. La siguiente bienaventuranza es bienaventurados los de limpio corazón. En la primera bienaventuranza hablábamos que los bienaventurados, los pobres en espíritu, estamos hablando de espíritu, ahora hablamos de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo me acuerdo cuando nos estaban explicando sobre Apocalipsis, sobre las marcas, y sobre la marca de la bestia y sobre la marca de Dios, hacía mucho énfasis en que las marcas pues no iba a ser como un sello, no iba a ser como que literal nos iban a sellar la frente, sí sube y no va, sino que era más que todo una marca en nuestros corazones sobre la decisión que tomábamos. Entonces, ¿esta bienaventuranza se aplica a ello o son dos cosas diferentes? Mira, los judíos estaban llenos de normas, de reglamentos y de una serie de normas que supuestamente y entre comillas limpiaban su corazón o los hacían ser justos, los hacían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y esta cantidad de normas, ¿verdad? Esta cantidad de normas de pureza ceremonial que habían instituido resultaban insoportables, era una carga tremendamente pesada para las personas. Así que cuando Jesús habla de esta bienaventuranza, enfoca la verdadera limpieza, que era la limpieza del corazón. Hacía énfasis a la pureza del corazón que viene solamente de lo alto. La pureza del corazón solamente viene de lo alto. En el reino de Dios, la ciudad de Dios, no entrará nada que mancille. Y todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a través de una pureza de corazón. Es la limpieza del egoísmo, una limpieza interna, sin segundas intenciones, sin ambiciones egoístas y con el motivo puro de glorificar a Dios. Esto parece sencillo, pero es como se dice fácil, pero creo que es una de las bienaventuranzas más difíciles, porque a la humanidad ser inclinada hacia el pecado, tener un corazón limpio, pues en esta sociedad, sobre todo en estos tiempos en que estamos, se vuelve como difícil hacerlo, ¿no? Porque tenemos tanto ataque, o sea, nosotros somos encargados de redes sociales y por lo tanto pues tratamos de darle un buen uso a las herramientas que tenemos, pero las mismas redes sociales son un canal amplio para recibir una influencia horrible, o sea, uno ve tantas cosas por internet. Entonces, mantener esa pureza o conseguir esa pureza pareciera que cada vez se hace más complicado. Claro, pero no solamente está la pureza que se logra por lo que tú has mencionado, las avenidas del alma, los ojos, el oído, los sentidos. La pureza de corazón también está de un corazón que está limpio de envidia, de celos, de malicia. Y todo eso se logra a través también de limpiar lo que vemos, lo que leemos, todas estas cosas. Pero es eliminar de nuestro sistema, por decirlo de una manera, todo este tipo de cosas. Y lamentablemente aún ni en la iglesia estamos evadidos de esto. A veces sentimos celo, tal vez nosotros los músicos, y dicen, uy, wow, qué rudo toca, qué bien lo hace. Pero a veces puede ser admiración, o a veces puede ser celo, rencilla. Tristemente a veces en la iglesia nos ocurre, entonces yo quiero alcanzar este cargo, así que voy a meterle el pie cada vez que pueda porque yo quiero lograr esto. O a veces tenemos como todo en la iglesia, podemos llegar a tener alguna diferencia por algo y guardamos ahí esa rencilla, y hay personas que duran a veces años sin hacer la Santa Cena. Porque aquel hermano me miró feo. La transfieren a sus hijos. Yo recuerdo que en Venezuela una muchacha joven le preguntó una vez, mira, pero he observado que no hace la Santa Cena, ¿qué pasa? No, es que mi familia, nosotros tenemos un problema con tal familia. Y yo digo, ¿y cuál es el motivo? Ella se quedó así como en silencio y dijo, no, yo no sé por qué exactamente, pero yo sé que nosotros no nos hablamos, así que nosotros no hacemos la Santa Cena. Y yo decía, wow, qué terrible a veces, como a veces transmitimos inclusive esa cosa a nuestros hijos. Y aquí entonces
implica, ¿verdad? El texto dice, bienaventurados de limpio corazón porque ellos verán a Dios. No se limita solamente a esa visión futura para cuando Cristo venga, sino que se refiere a la percepción espiritual de una comunión diaria con Cristo Jesús. Ver diariamente a Cristo Jesús siendo semejante a ese, ¿verdad? Logrando alcanzar la estatura y la medida de Cristo Jesús de gloria en gloria, de día en día, todos los días, tratando de cada vez ser semejante a ellos. Tenemos entonces la siguiente La número 7. bienaventuranza. Los bienaventurados los pacificadores. Hay una serie, creo que es de Marvel, ¡Wow! que va como a eso que se llama, es como el castigador. A veces la gente considera a un pacificador, a un castigador, alguien que se va a encargar a traer la paz mediante todos los medios posibles, sin tener en cuenta a quién se lleva por el medio. Entonces, a veces tenemos un mal concepto de un pacificador, o lo vemos como los hippies de los años 70, que buscaban la paz, el amor, paz y amor, mediante también todos los medios posibles, se acosaban en la calle y hacían manifestaciones. Pero estos pacificadores son diferentes. ¿Quiénes son estos pacificadores que van a ser llamados hijos de Dios? Bueno, imagínate. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo es el príncipe de paz y su misión era devolver, ¿verdad?, al cielo y a la tierra la paz que había sido destruida por el pecado. Entonces, los pacificadores son esas personas, ¿verdad?, que no solamente evitan el conflicto, porque la misma Biblia dice que es imposible que no tengamos contiendas, sino que son activamente los que trabajan para traer la paz, la armonía en las vidas y en las relaciones de los demás. Son esas personas, son esos creyentes que son un agente siempre reconciliador, al igual que Cristo lo fue. Esas personas que tienen un espíritu dócil, que es un don maravilloso para traer siempre la paz y evitar dentro de lo que sea posible los conflictos dentro de la iglesia, en la familia, en toda la naturaleza. Esas personas que no se permiten... Pudiera decirse que son los mediadores. Mediadores, y a veces esas personas que no caemos, a veces, bueno, hoy en día los psicólogos dicen que por nuestras características de carácter, pero un cristiano y un verdadero pacificador no cae en tentaciones, no cae en la trampa de las discusiones, de las peleas, sino que se deja guiar por Cristo. El creyente debe ser un agente de reconciliación, al igual que Cristo lo fue, porque lo que Cristo mismo dijo, he venido a buscar pecadores y no salvos, porque necesitaba reconciliar al mundo con el cielo. Y nosotros como pacificadores debemos hacer eso con ese ejemplo. Esta labor está intrínsecamente ligada al carácter de Dios, quien es el autor de la paz. Así que si Cristo, que es el autor de la paz, y nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, significa que debemos imitar su carácter en el mundo. Y Cristo no caía en estas trampas de las peleas, ¿no? Sino que siempre Cristo buscaba cada día conciliar con las personas de diferentes formas, ¿no? Así que nosotros como pacificadores, que seremos llamados hijos de Dios, debemos permitir que ese espíritu de paz que crece con nuestra relación diaria con Dios, endulce el alma de las personas, se envuelva como una fragancia de vida y una belleza de carácter que revele a Cristo en nosotros. Es difícil, pero es algo que tenemos que trabajar. Veamos a la siguiente bienaventuranza, que es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo leo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, inmediatamente mi mente se va a los eventos de los últimos días, porque recuerdo que cuando tenía como 9 años me leí un libro que se llama Miguel pregunta por qué, que es como una explicación para los niños del libro El conflicto de los siglos. Y en mi mente de niña, lo que más se me quedó grabado era esa imagen de los cristianos huyendo por las montañas, siendo perseguidos a causa de la religión, a causa de su fe. Entonces, recibir esa promesa de que de ellos es el reino de los cielos. Porque así como pues está esa imagen de que nos van a perseguir, también tenía como la imagen, o sea, yo cuando leo soy muy imaginativa. Yo estoy leyendo y en mi cabeza como que se arma la película de lo que estoy leyendo. Entonces, siempre tengo esa imagen presente, no solo de los cristianos siendo perseguidos, sino de las personas que están, como quien dice, del otro bando, de los que persiguen.
Entonces, saber que vamos a recibir el reino de los cielos, pues da cierta tranquilidad de que a pesar de ese momento de angustia tan fuerte, viene la calma después de la tormenta. Mira, podríamos decir que esta bienaventuranza pareciera como un resumen de todas las demás. Dice, porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y parece también una gran contradicción, como un psiquiatra diría, pero como de loco, ¿quién puede estar feliz? ¿Quién puede ser feliz porque lo están persiguiendo? ¿No? Pero realmente esta persecución es el resultado natural de vivir un carácter que es contrario a los valores del mundo. Y a medida que a veces pensamos que la persecución es solo para los eventos finales, pero hay muchas personas hoy en día que están recibiendo persecución debido a sus creencias. Y es natural que nosotros, como cristianos que deseamos hacer las cosas de forma sincera y verdadera, suframos persecuciones, dificultades, problemas en este día. Quizás ahora estamos hablando para personas que están sufriendo persecución o están teniendo problemas en su trabajo por el sábado, porque desean servir al Señor, o personas o en su familia que las parejas no son adventistas y le ponen trabas. Y tienen una carga, o jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar y reciben ataques, le ponen trabas en su hogar para ser verdaderos cristianos, o cristianos que están siendo perseguidos por otros cristianos debido a su creencia. Entonces, esta bendición, esta bienaventuranza, solamente es el resultado de la constancia, de la fidelidad, sabiendo el sufrimiento que está por nosotros. O sea, Cristo aquí no está prometiendo recompensas terrenales. No, mira, que vas a recibir esto, eso del Evangelio de la Prosperidad, no, nada que ver con esto. Está diciendo, ¿verdad?, que obtener la gloria y las riquezas mundanales no es algo que está contemplado en esto, sino que vamos a ser bienaventurados porque vamos a recibir persecuciones, dificultades, vamos a ser perseguidos y cada vez vamos a reciar más. Creemos como adventistas del séptimo día que este mundo está a terminar y que en los últimos tiempos las cosas recibirán más, pero creer que o ese pensamiento de que voy a hacerme cristiano porque de esa manera no voy a tener problemas ni dificultades, bueno, el que crea de esa manera, pobrecito, porque no el que piensa así. Que porque ya se bautizó ya va a tener, la vida va a ser de flores y es todo lo contrario. Pareciera que al bautizarse a veces como que se le pone más de cuesta arriba las cosas. La recompensa para los justos, la recompensa que Dios tiene para nosotros está en un mundo venidero, no está en este mundo. Y aunque Dios puede permitirnos estos momentos que vivamos en momentos de paz, como quizás estamos viendo ahora aquí en República Dominicana, que tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos. En otras partes del mundo ya hay personas que no pueden hacerlo, personas que están siendo perseguidas por sus creencias. Pero realmente la recompensa que vamos a recibir es una recompensa que está reservada para el final, para el cielo, la seguridad presente de que nuestra lealtad a Dios será reconocida en el mundo venidero. Y ya estamos llegando a la última bienaventuranza. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y voy a dejarlo hasta ahí para leer al final el versículo que sigue. Sí. Primero que nada, ¿qué es vituperar? Es un insulto. Ok, o sea, en cristiano es bienaventurados a los que insulten, por así decirlo. Sí, cuando levantan calumnias contra ti, cuando a Cristo lo acusaban de estar aliado con el diablo, por Belcebú limpia pecados, cuando era juzgado buscaron falsos testigos y lo acusaron de cosas que no eran ciertas. Vituperarte es levantar contra ti calumnias mediante los agentes satánicos para que de esta manera nosotros decaigamos de nuestra fe, ¿no? O sea, si yo trajera esto a una versión moderna del español, pudiera decir bienaventurados a los que traten de locos, a los que insulten y a los que les digan hasta el mal que se van a morir por mi causa. No, eso no es de la Real Academia, eso es de la Real Academia Mindir. No, nadie, voy a leer aquí otra vez en un texto de Ellen White, dice, nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció.
a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Lo odiaron sin razón. Sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos. Declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. Miren, bueno, no sé, yo creo que es una condición natural del hombre que nos agrada cuando nos adulan y cuando nos dicen qué bien lo estás haciendo, qué bueno que hagas Cuando esto. endulzan el oído. Sí, eso es maravilloso y eso es grato, pero Jesús mismo dice, bienaventurado soy por cuanto por mi causa os vituperen y os persiguen. Y la verdad de Cristo trae contienda contra el mundo, ¿verdad? Así que es natural que los que decidan seguir a Cristo van a ser perseguidos, van a ser calumniados y van a sufrir vamos a sufrir el mismo padecimiento que Cristo sufrió y seremos perseguidos. Por eso Cristo lo decía, porque todo aquel que toma la decisión de seguir a Cristo, tarde o temprano, tendrá que padecer persecución, tarde o temprano no. En estos tiempos y en los tiempos venideros levantarán contra nosotros calumnias, seremos vituperados y es en nuestra relación con Dios y en nuestra claridad de lo que estamos haciendo lo que nos ayudará a avanzar en este mundo de pruebas y dificultades. Ya resumiendo, pudiéramos llegar a la conclusión de que estas bienaventuranzas son una promesa y un mensaje de tranquilidad a las personas que a lo mejor se sientan identificadas con las características que muestra aquí estos versículos sobre la vida cristiana. Hoy en día que vivimos en estos tiempos de medios, en estos tiempos de redes sociales, ¿alguna vez has visto tú en Instagram a alguien que se toma un estado, una foto llorando o sufriendo? Sí. Nunca, muy poco, muy poco. Tú ves que todo es un estado de felicidad profunda, sí. Siempre buscamos y vivimos mostrando apariencias. Y vivimos en unas épocas de influencers que supuestamente están en un estado de felicidad plena, aunque su vida sea un desastre. Y eso nos ha llenado la cabeza de hacernos pensar de que la vida es un camino de rosas o de pétalos de rosas glorioso y que si estás con Dios, el camino tiene que ser así. Pero Cristo en este sermón nos mostró que no es así, que el camino es un camino con dificultades, pero que si vamos tomados de Él de la mano, obtendremos la victoria final, que es la que nos espera. Por eso la parte final del versículo, Mindy, dilo porque estoy que yo lo digo, así que no quiero dañarte tú. Ya al final dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es una cuestión exclusiva. No. Ay, no es solamente por mí. No, ya desde antes de Jesús los profetas habían sido perseguidos. Cristo fue totalmente perseguido. Sus discípulos fueron perseguidos. Y todo aquel que levanta la bandera de la verdad del evangelio ha sido perseguido. Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, de tinieblas, de dificultades y un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cada quien que busque ser semejante a Cristo, según sus talentos y capacidades, va a ser de una forma u otra, vamos a enrolar las filas de estas bienaventuranzas de alguna forma u otra. Pero estas bienaventuranzas también nos reflejan un anhelo de esperanza, ¿ok? Porque en diferentes enfoques de la situación que nos sintamos, ya sea que nos sintamos en un momento dado sin capacidad, que nos sentimos sin fortaleza para seguir adelante, o que nos sintamos perseguidos, o que estemos anhelantes de justicia, Dios nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No en esta tierra que Dios nos ha preparado para esta tierra, mis queridos hermanos y mis amigos que nos escuchan, tendremos dificultades, vendrán pruebas, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, es el momento de levantarnos, de ceñirnos, de fortalecernos y de enderezar nuestras rodillas porque nuestro galardón está cerca. Cristo está a la puerta, Cristo está por venir y esa esperanza entonces nos determina que Él estando ya a las puertas vendrán dificultades y momentos difíciles, pero que con Él podremos seguir adelante. Ya para terminar, me gustaría agradecer a los miembros de nuestra querida iglesia virtual porque cada día crecemos más. Al día de hoy es 16 de agosto
tenemos en nuestro canal de YouTube 16,800 y tantito, no sé el pico, de personas que están suscritos a nuestro canal. Pero no solo eso, sino que me alegra decir que en nuestro canal de YouTube, la transmisión de los sábados, estamos trabajando para los miércoles y para los viernes, nuestra transmisión de los sábados está llegando a más de 1,200. Hoy llegamos a 1,300 dispositivos. Ya rompimos el récord de los 1,500. El sábado pasado hicimos 1,497, hicimos, si no me equivoco. Y digo dispositivos porque sé que en sus casas muchos de ustedes se conectan a través de un televisor o de una tablet y ven varias personas. Y nos alegra saber que usted o que nuestro programa es de bendición para ustedes, no solo este podcast. Nosotros no hacemos esto para nosotros como para vernos bonitos en cámara. Lo hacemos para poder compartir el mensaje, que de hecho es el blanco de los conquistadores, compartir el mensaje de Cristo a nuestra generación, y queremos hacerlo de todas las formas que el Señor nos permita hacerlo y nos dé las capacidades. Así que queremos invitarlo a que por favor usted este video lo pueda compartir, no se lo quede, no sea egoísta, compártalo, para que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesiten. Y también tenemos la próxima serie de estudios que ya se está llevando a cabo, que es sobre el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Y a diferencia de otras cartas, tenemos por lo menos Hechos los Apóstoles, que lo que hace es una narración de lo que hicieron los apóstoles luego de que Jesús se va al cielo, y otras cartas que quizás son las cartas a Timoteo, a cartas a Filipe. Tenemos la carta a los Efesios. No me voy a extender mucho. Todavía estoy estudiándomelo para el próximo podcast, pero creo que las bienaventuranzas, el pastor, yo no sé si lo hace a propósito o cómo lo hace, pero las bienaventuranzas fueron una introducción perfecta para el libro de los Efesios, porque en reunión de ancianos ellos decidieron, yo creo que por inspiración del Espíritu Santo, que después de terminar la bienaventuranza, entráramos en el... Claro, porque las bienaventuranzas son como una bendición hacia la vida cristiana, y cuando vamos al libro de los Efesios, habla directamente a la posición de los creyentes en Cristo, ¿no? O sea, claro, va hacia la iglesia, no va hacia quizás al que está llegando o al que quiere llegar, sino al que ya está en la iglesia. Entonces, pues está invitado a poder ver nuestros programas. Tenemos muchos programas en adelante, está nuestra serie de sermones. También tenemos una campaña en puertas que va a ser del 13 al 20 de septiembre. No estoy segura sobre las transmisiones porque no va a ser en nuestra iglesia, pero pues nosotros le estaremos dejando saber cómo vamos a llevarlo a cabo, qué información tenemos. También tenemos una feria de salud por ahí también pendiente. Tenemos mucha programación que pues esperamos que usted pueda participar a través de nuestros canales. Y también, si usted que nos ve es de la ciudad de Santiago, por favor acérquese a nuestra iglesia. Usted está cordialmente invitado. Nuestros brazos de hermanos están abiertos para usted. Nos gustaría verlo, nos gustaría conocer a nuestra iglesia virtual. Claro, y es importante, primero recalcar, también agradecer, tenemos ahí en la página de YouTube en vivo, la Iglesia del Salvador, Radio Fe, que se conecta con nosotros cada sábado, así que ahí no sabemos cuántos hermanos se conectan y estamos muy contentos y le deseamos bendiciones a ellos que se conectan con nosotros en nuestra programación. Pero es importante que usted, cuando esté con nuestra programación, usted le dé me gusta. Cada vez que usted le da me gusta, ayuda a que el algoritmo lleve esta información, esta programación a otras personas y sobre todo que la comparta. Sí, disfrute de nuestra programación, anímese espiritualmente, pero cuando usted se esté conectando, recuerde, tengo que compartir. Así que una vez comparte esta programación a muchas personas más para que conozcan de la verdad del Evangelio. Saludos para ustedes y nos alegra que nos estén acompañando en este podcast. Este fue otro episodio de Sion Offline. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar Sion Offline. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro contenido y nos vemos en el próximo episodio.